es bastante más difícil. Entonces yo tomo muchos recaudos, no tomo un recaudo, tomo varios recaudos. No solo por mí, también por la víctima, porque en definitiva estoy para trabajar codo a codo con ella, pero tampoco quiero que malinterprete una presentación o lo que fuera. Entonces, después de lograr tener alguna charla con ella y ver qué le pasó, sea quien sea la víctima, lo que le haya pasado, y poderle preguntarle muy despacio, sin meterme donde no me deja, porque por ahí en la primera charla es muy escueta, y en la segunda mejoramos un poquito, y ahí vamos, hasta que hace confianza, y encontramos un punto donde puedo preguntar con un poco más de libertad, y me contesta con un poco más de libertad. No siempre la víctima, excepto que sea una víctima de un delito común, que en general, estoy hablando de las víctimas con las que yo suelo tratar. Tal vez si es una víctima de robo, te relata rápidamente lo que le sucedió, y no tiene tanta arista como puede tener una víctima que pasa por un proceso del que yo estoy hablando, ¿está? Claro. Lo primero que yo le pido, les cuesta terriblemente, y me gustaría mostrarle algunas, tendría que sacarle los datos personales y mandárselos. Yo les pido que se sienten en la casa, con el mate si toman mate, y que me relaten todo lo que puedan por escrito. Que se sienten, no importa si les lleva un día o si les lleva 2 o 3, pero que se sienten en su casa y que traten de relatar todo lo que vayan recordando lo más ordenadamente posible que les fuera pasando, con todos los detalles que se animen a poner, y en el medio de esos detalles si hubo alguien cerca, que vio, que no vio, que escuchó, que sintió, que la vio 10 minutos después, 10 minutos antes, cómo estaba o cómo no estaba. Les cuesta mucho, pero no saben lo que ayuda a trabajar cuando llega ese relato, porque por ahí no pudo decirte ni a vos y lo pudo escribir. Entonces tal vez no te lo contó, y cuando te llega el relato decís, uy, todo esto no me lo dijo, y suma terriblemente para lo que vos querés hacer. Una vez que te hace el relato, yo empiezo a trabajar la denuncia. ¿Cómo voy a plantear la denuncia? Veo cómo voy a plantear la denuncia. Ahí empieza mi trabajo de redacción, digamos. Poner todo lo que me dijo no lo voy a poner seguro. Probablemente algunas cosas pretenda guardar para más adelante, depende qué delito sea, cómo lo haya vivido. Tal vez no pongo todo como lo cuenta ella, le puedo cambiar alguna arista en el relato, y está bien, porque yo le pido que me lo escriba como lo siente, y de hecho algunas usan algunas palabras que yo no podría repetir en el escrito, claramente, porque no podría firmar un escrito con esas características, pero yo prefiero que me lo escriban de esa manera, porque ahí yo puedo ver, es como que la ves en carne viva, ¿viste? Lo que le pasa te lo termina escribiendo en ese relato. Que es la hoja 1 de mi carpeta también, porque en definitiva ahí está lo que ella te dijo que le pasó. Más allá que después vaya teniendo algunos altibajos, pero es importante que vos lo tengas escrito por ella. Se los pido de puño y letra, en lo posible, que me lo escriban de puño y letra, porque a mí me sirve como, a ver, las víctimas pasan por muchas etapas, y también me ha pasado que después con el tiempo te digan, no, pero yo eso no se lo dije. Sí, sí, me lo dijiste. Leamos juntas lo que vos me escribiste cuando empezamos. Tal vez en ese momento lo entendiste así y hoy lo entendés de otra manera y lo tenemos que rectificar. Pero inicialmente esto es lo que vos me contaste, y yo trabajé en función de lo que a vos te fue pasando, o cómo fue evolucionando lo que te fue sucediendo, ¿está? Fátima, te hago una pregunta. Sí, sí. Vos ahí dijiste como que algunas cosas te ibas guardando para más adelante. O sea, como Sí. que en el transcurso del proceso uno puede ampliar los hechos. O Vos sea, tenés absoluta libertad. Podés hacerlo en el momento que vos lo creas. De hecho, cuando yo amplío más adelante, ¿por qué lo hago más adelante? Porque algunos temas son muy dolorosos. Entonces, sí, tal vez te encontrás con los sujetos que cuando lo citan, te reconocen que lo hicieron. Entonces, le evitaste también a la víctima que le haya quedado desarrollado ahí algo que duele, ¿viste? Yo trato de sí, la ir al hueso, exposición de la persona. hablar de la violencia, pero algunos hechos que me parece que no hay que exponer, por lo menos inicialmente, no lo hago. Pero solo porque la cuido en ese momento, porque ella no se sabe cuidar inicialmente. Vienen tan afectadas que tampoco te saben decir esto sí o aquello no, ¿viste? Es como que están confundidas. Cuando llegan en un estado que a veces no pueden ni hablar y lloran todo el tiempo y no pueden respirar. Les pasan infinidad de situaciones. Entonces, ahí elijo yo, pero guardo su relato, porque ahí está todo, y de última lo agrego más adelante. Yo siempre le pido poder para que no me pase lo que te pasó, pero no lo uso.
lo dejo guardado en mi carpeta. Yo le hago firmar todos los escritos. Lo guardo al poder ¿para cuándo? Por si un día no llegó a firmármelo y lo tengo que usar de urgencia para que no me pase lo que te pasó, Raquel, ¿entendés? Entonces digo, bueno, porque de última ese escrito que vos firmaste sola, si cuando te lo rectifican vos tenías un poder firmado con fecha anterior, lo único que te hubiera pasado es la omisión de acompañarlo, lo acompañás y subsanaste, pero tiene que estar hecho con fecha anterior. Entonces yo, teniendo el poder en mi carpeta, me garantizo que si tengo algún desliz a lo largo del proceso, saco el poder y salvé la situación. Pero le hago firmar todos los escritos, porque es la forma que sepa qué le está pasando, por dónde vamos, que lea, las obligo a venir, se sientan y leen, no me importa, les convido un café, un té, se sientan ahí y leen, pero para que también vayan viendo lo que vamos relatando. Pocas veces me presento como particular damnificada, las acompaño en el proceso, pero no desde ese lugar, porque a los fiscales les molesta en general. Cuando te ven o te sienten inofensiva, como que vas acompañando a la víctima y los vas ayudando a ellos, pero no te metés más de lo que te tenés que meter, la cosa funciona. Tenés que encontrar justo el punto medio, quedarte ahí como en el medio, acompañar a la víctima, no invadir al fiscal, dejarlo que investigue, pero ayudarlo, colaborarle todo el tiempo. Eso les gusta un poco más que cuando te ven en una postura donde querés hacer su trabajo. Entonces, con mucha tranquilidad y adecuándote a la situación, le vas tirando ideas sin necesidad de... es la única forma que me funcionó, porque a veces muchos les molesta, sienten que son ellos los que tienen que investigar. No corres el riesgo, perdona que te corte, no corres el riesgo de que por ahí te dicten un archivo o algo y no estés legitimado ya como para pelárselos. Me ha pasado, pero si me archivan, me presento con el poder y con la ley y se los apelo igual. Porque se los podía apelar, ¿sí? Se los he apelado y los he revertido con el fiscal general. Sí, me ha sucedido. Pero cuando corres ese riesgo, claramente, pero te digo que es más el riesgo cuando querés ser muy proactivo y les molesta, porque te empiezan como a boicotear las pruebas. Es terrible, tienen una personalidad los fiscales, a mi criterio rara, estoy acostumbrada más al derecho civil, honestamente, donde somos las partes las que impulsamos y tenemos el juez solo mirando, y no molesta demasiado, está ahí como haciendo de mediador. Sí, están acostumbrados a oponerse por deporte ya, por hábito profesional. Entonces, así como están acostumbrados a oponerse al abogado del imputado, al defensor del imputado, también lo hacen con relación a un profesional, por más que esté representando... Les molesta el abogado de la víctima porque ellos creen que los vas a controlar. Por más que esté ayudando a la labor de ellos. No, claro. Ni cuenta llegan a eso, ¿no? Ellos no sienten que vos los vas a acompañar, ellos sienten que los estás controlando, y no les gusta que los controles, porque se sienten independientes y son ellos los que tienen que instar la acción penal. Entonces no les gusta. Es muy dificultoso la posición donde colocarte para no pasar la raya y para... Bueno, es más intuitivo por ahí que de derecho, decir, bueno, voy hasta acá, ahora voy hasta acá, pero como todos los escritos van firmados por la víctima, de alguna manera los obliga a avanzar por el lugar que los vas llevando, digamos, porque ¿qué le van a decir a la víctima? No, la prueba que me pide no se la pido, ¿por qué razón? O sea, ¿cómo le funda la petición? Y si a lo largo del proceso se dan cuenta, por ejemplo, que sos un buen aliado, no los vas a controlar, y me sucede la mayoría de las veces con la Fiscalía de la Ciudad, donde ya me conocen, cuando tienen que avanzar, por ejemplo, en la suspensión de juicio a prueba, en vez de llamar a la víctima, me llaman a mí. Me dicen, pasa esto, ¿usted qué le parece? ¿Podemos hablar con la víctima? ¿Cree que puede funcionar? ¿No puede funcionar? ¿Viste? Entonces buscan en vos el aliado para avanzar. ¿Está? Y a mí no me molesta eso tampoco, porque de última, si no corresponde, le voy a decir que no. O sea, no por eso va a doblegar mi opinión. Pero la realidad es que es un lugar dificultoso. El tuyo es más claro, sos abogada defensora. No tenés a nadie en paralelo con vos. Pero nosotros tenemos que ir acompañados del fiscal, necesariamente. Entonces tenemos que generar un buen vínculo con ese fiscal, no pasar por sobre él, acompañarlo en el proceso, tirarle las mejores ideas para que vaya por donde nosotros pretendemos que vaya, o acompañarle las pruebas. Yo en algunos casos, al principio no les gustaba, después se engancharon. Ponele que en algunos casos que tuve seguimientos de algunas parejas y demás, que habíamos logrado tomar matrículas y algo así, pedía los dominios y ya le llevaba los dominios del auto que me seguía con la foto que le había sacado, todo hecho. Entonces eso sí le gustaba, porque le ahorrabas trabajo, ¿viste? Ah, qué bien, dice, usted ya lo averiguó. Sí, fui al Registro Nacional del Automóvil, que tiene los dominios, acá tiene el dominio de la moto, tiene el dominio del auto, y las fotos de los autos que me seguían, ¿viste? Ahí, medio como que, pero si no, no les gusta mucho, que vos hagas
lo que tendrían que impulsar ellos. Entonces, es un trabajo Sí. difícil. Te van a terminar imputando espionaje ilegal, Fátima, ojo. No, porque me voy al Registro Nacional del Automotor, Raquela, ¿cómo? No, ¿cómo no, no? al contrario, yo digo que están confundiendo todo y que están pretendiendo usar la ley de espionaje ilegal, o la ley de inteligencia nacional para ver espionaje ilegal por todos lados, por más que se trate de cosas privadas y que no hacen a la seguridad nacional, pero bueno, te escuchaba y me reía, no, dale. ¿Qué decías, Rodrigo? ¿Ibas a decir algo, Rodrigo? ¿Rodrigo, ibas a decir algo? No, pero en caso de que sí, por ejemplo, una decisión que el fiscal no esté de acuerdo Sí. y la querella quiera seguir impulsando el proceso, por ejemplo. Bueno, En ese caso después... claro, ahí me tengo que transformar en querellante. Yo si lo puedo ir llevando, lo voy llevando sin entrar al expediente a molestar al fiscal. Ahora, Ok. si el fiscal donde me pongo de punta, no me queda otra que presentarme y empujar. O sea, no tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer? Y ahí empujás, Pero sí, y si el fiscal no quiere proseguir, digamos, la investigación, ¿queda la querella sola? Sí, sigo. Eso no tenía bien claro, por eso. Sí. Ahora, lo más importante de estos procesos de violencia, es lo que le digo a todas cuando las veo por primera vez, en mis primeras charlas largas, porque tengo una buena habilidad para mi primera escucha activa, porque me lo han generado los años y la experiencia, es la única forma que puedan sanar, hacer el proceso penal, ni siquiera el civil, ni el de familia, ninguno. Cuando las víctimas se encuentran en un proceso donde les creen, donde las escuchan, donde investigan, donde citan indagatoria al imputado, al agresor, más allá del resultado final, vos sabés que después no es que quieren colgarlo en el obelisco, ni quieren que esté preso 10 años, cuando escuchan que, o ven la indagatoria, cuando los tipos algo reconocen de lo que ellas dijeron que les había sucedido, aunque no sea todo, de alguna manera defectuosa, o porque algunos dicen porque quise salvar a la familia, otros dicen porque la amo, otros dicen porque me pareció que no era tan gravoso, o lo que fuere, no importa lo que digan, es el proceso para sanar. No saben el cambio que van haciendo desde el primer día que las escucho, en mi primera escucha activa, hasta que voy llegando a esa etapa de que pasó la indagatoria y saben que lo citaron y qué fue lo que dijo, y dijo algo, a que dijo que todo era mentira. No dijo que todo era mentira, mira qué casualidad, les empieza a cambiar la cara, ¿viste? Cuando hay que verlas, hay que acompañarlas en todo ese proceso, pero es la única forma que vayan sanando, que puedan superar lo que les pasó y que puedan pensar una vida nueva. Si no atraviesan esa etapa, les digo que es difícil, no vi recuperarse ninguna, ni con el proceso civil, ni con las medidas cautelares de familia, de provincia, necesitan pasar ese proceso penal, necesitan que les diga un fiscal, tiene razón, a usted le pasó esto y esto está mal, está penado por la ley, no pudieron haberla tratado de esta manera, no debieron haberle hecho esto, necesitan esa palabra de confianza, porque hasta ese momento seguramente la mayoría le estaba diciendo que era una pavada lo que le pasaba, o que no le pasaba, o que no le creían, o porque era fuerte no le podía pasar, o porque era inteligente no podía haber pasado por esa situación. No saben y ya les va a tocar, si les toca acompañar a una víctima en esta situación, cómo van cambiando a lo largo del proceso. Yo les llamo sanación, para mí es la única forma que ellas puedan sanar lo que vivieron previamente, y puedan archivar y pensar en una vida diferente. Si eso no sucede, van con eso tiempo largo, porque algunas han podido reconocerlo muchos años después, y hasta que no pasaron por el proceso, y pasaron por los peritajes, y le dijeron que sí, que la persona que estaban denunciando era violento, o tenía la personalidad, o era agresivo, o tenía las características de manipulador, o no encontrábamos las fotos en las cámaras de la ciudad que mostraban que la seguían, y las patentes que después podíamos vincular con el sujeto, hasta que todas esas cosas no pasaron y alguien les creyó, no pueden sanar. Es mucho más profundo, me parece. ¿Cómo? Perdón que te interrumpí. Me parece que es mucho más profundo el tema, o sea, que no es una cuestión procesal nada más y de derecho, sino como vos decís, una sanación interna. Y además como que, es re feo lo que voy a decir, pero es como las mujeres estamos acostumbradas a que no, ay, estás re loca, ¿qué estás diciendo? Y cuando te das cuenta de que no estás re loca, que no flashaste ninguna, en realidad uno lo sabe internamente, pero bueno, cuando alguien del exterior te dice, no, mirá, querida, no estabas imaginándote cosas, es como eso que vos decís, debe ser re fuerte, que bueno, listo, tenía razón todos estos años.
Sí, pareciera que algunos procesos logran tener algo muy mágico donde la cuestión no pasa por finalmente qué sanción se impone al final, ¿no? Sino el tránsito, como fueron los juicios por la verdad en su momento, bueno, para las víctimas el hecho de poder escucharse y escuchar al otro y poder el poder sanador del relato también, pero del relato no en el sentido político, peyorativo que se usa, sino de, de poder reconstruir una historia y poder entenderla como proceso de comunicación con el otro, de poder reconocer en la mirada del otro que efectivamente estamos compartiendo ambos la idea de qué pasó, ¿no? En todos los ámbitos, en todos sentidos, muy importante. Mira, yo en esto se los voy a decir solo por mi experiencia personal, no voy a involucrar al resto de la gente porque no sé cómo le fue a los demás, pero el 80% de los casos que pasaron por mis manos, y les puedo asegurar que fueron muchos, cuando pasan esta etapa ya no les interesa ni el juicio civil de daños, ni la condena penal final. Necesitaron que alguien les dijera que no estaban locas, que lo que les pasaba y que estaba mal, que no tenían por qué estar sometidas a esas situaciones que muchas veces fueron por años y que les hicieron creer que estaba bien, que tenían que pasar por todo eso, ¿entienden? Entonces, cuando logran encontrar ese lugar de escucha y esa transición donde, les vuelvo a decir, yo le llamo a ellas mismas, les digo, cuando empiecen a transitar este proceso, empiezan a sanar, cuando llegan a esa etapa, ya después no quieren, ya no hay odio, no hay enojos, ¿entendés? No quieren, no es que van... ¿Has sentido Sí, diferencia según el acto procesal sea escrito o si se trata de una audiencia oral? ¿Cómo funciona esto? ¿Hay alguna diferencia? Mirá, en la primera etapa fueron orales, porque la verdad que sucedí así hasta el año pasado. Sí. Y las mujeres me hablaban de esta manera. Ahora fueron hasta por videollamada, porque la última indagatoria que me tomó la Fiscalía 10 de Género de Ciudad fue hace 30 días, y el resultado fue el mismo. Cuando nos mandaron por mail la indagatoria, y yo lo pude hablar con la víctima no paraba de llorar, y ese llanto era, llegué. Ya ahí no le importaba si, no es que me dijo, bueno, ahora que en la indagatoria reconoció parte de los hechos, quiero verlo preso. Nunca me dijo nada de todo eso. No había odio, no hay odio en el final, ¿entendés? Una vez que logran transitar esa etapa, se sienten libres, sienten que les reconocieron que lo que les pasó, que ese proceso les ayudó a empezar a sanar, más allá que paralelo a eso, van teniendo acompañamiento, porque no las acompaño solo yo, trato de que las acompañe una psicóloga especialista en la materia, que se vayan fortaleciendo desde varios lugares, ¿no? Como para que lleguen a esta etapa mucho más enteras de lo que empezaron, y listas como para salir a la vida sin esa carga emocional, emotiva y demás que ¿Y eventualmente traen, ¿no? esa contención psicológica el Estado les da desde la Fiscalía, algún psicólogo o algo, o viene por Malva? No, la Fiscalía tiene, en verdad, la Fiscalía tiene ayudas, pero a mí no me han resultado, sinceramente. Yo busco por otro lado. Depende de donde sea la mujer, suponete, esta chica que nos pasó durante la pandemia de Lanús, que estaba muy desesperada, me llaman por teléfono y me piden de ayudar a una mujer en Lanús que tenía que irse de la casa lo más rápido posible, porque la verdad que estaba viviendo con un violento que iba a terminar mal. Y yo me apoyé en el área de género de Lanús. Llamé a una de las chicas que conocía, y ahí tienen, todas las áreas de género, ya todas están conformadas las áreas de géneros municipales, y la verdad que están bien conformadas, con psicólogas especialistas, abogadas especialistas. La llamé a ella, les expliqué que yo estaba en Tandil, que no podía ir yo en ayuda de esa mujer, que sabía dónde estaba y lo que le estaba pasando, y en menos de 48 horas habían hecho todo. Habían ido al juzgado, habían conseguido la cautelar, la habían sacado de la casa, le habían conseguido un lugar donde vivir, le habían dado el apoyo psicológico. La sigo llamando, porque cada 15 días yo les voy haciendo un seguimiento, y es otra persona. Y ¿Y no eso la conozco físicamente. está organizado en cada municipio? ¿La gente cómo accede a eso? ¿Vos accedés porque estás conectada, tenés una agenda La gente bien nutrida, nada. pero la gente accede llamando al 144 no alcanza? No, pero el 144 te orienta. Cuando vos llamás, el 144 te dice, mire, ¿dónde vive usted? ¿Usted vive en Tandil? Bueno, mire un área de género en el municipio, si usted va a la calle Chacabuco tal, con el número tal, o llame al teléfono,
que la va a poder acompañar, que está integrado por tales y tales personas. El 144 tiene un mapeo de toda la provincia ¿El y te informa que 144 tenés más. es provincial? ¿Funciona en toda la provincia? ¿Es de la ciudad? ¿También es el mismo número? ¿Cómo es? No, no. El 144 es nacional, Nacional. así nació como nacional. Después, como la verdad que no te voy a decir que la mayoría, pero sí, más del 50% de las llamadas que se recibían en el 144 nacional eran de la provincia de Buenos Aires, se decidió abrir un 144 en paralelo en provincia de Buenos Aires. Se abrió, funciona en provincia de Buenos Aires, está en La Plata, la sede, con operadoras igual que Nación, y están enrutados. ¿Qué significa eso? Que si en algún momento esta línea se cae, porque a veces ha sucedido por problemas técnicos o lo que fuera, o porque se sobrecarga en épocas muy complejas, como pueden ser las fiestas, que son terribles, Navidad, Año Nuevo, hay momentos del año que las llamadas se multiplican mucho más, Y ahora en pandemia... quedan enrutados. Sí, terrible. Mirá, de enero a julio de este año, se recibieron en el 144 66.121 llamadas. Mierda. Y no llamó todo el que sufrió violencia, no llamaron todo el que sufrió violencia. Estas son las que llamaron. Así que imagínate, ¿no? Bueno, y en esos mismos 6 meses se cometieron 162 femicidios. Así que, saquemos números. Sí. ¿Cómo es la situación? El 144 de provincia, que está instalado en provincia, atiende, pero como está enrutado con Nación, muchas veces sucede que un llamado puede entrar a Nación, pero las chicas están tan conectadas, hasta diciembre que tuvimos nosotros, y creo que se sigue haciendo, nosotros hacíamos 2 reuniones mensuales, con las coordinadoras de provincia y las de Nación. Teníamos muy aceitado eso, si alguna de Nación atendía, no le decía, no, che, te corresponde provincia. No, tomaba la llamada y le pasaba los datos a la coordinadora de provincia para que le hicieran el seguimiento. ¿Qué tiene el 144? El equipo que atiende el teléfono, o sea, que te atiende y te asiste, si vos solo llamás para hacer una consulta, la misma chica que te atiende, la operadora que está preparada, te asiste y te aconseja y te dice qué hacer. Si tu situación es un poco más gravosa, y ella eso es lo que entiende cuando vos hablás, te deriva a un equipo de seguimiento, que son psicólogos, asistentes sociales y demás, y te empiezan a llamar, y te llaman 1 o 2 veces por día hasta que ellas entienden que te encaminaste, o que encontraste siempre el apoyo tratamos de que sea territorial, porque vos podés hablar al 144 muchas veces, pero llega un momento que se agota esa llamada telefónica, vos necesitas a alguien que te toque, que esté al lado y que te acompañe en tu proceso. En general son las bases territoriales, nada mejor que los municipios con sus equipos de género y demás. Entonces, ellas tienen el listado completo del lugar que vos llames de la provincia, te dicen quién es el titular de género, el teléfono al que tenés que llamar, y a veces te hacen el puente también, si vos necesitás, porque hay mujeres que no pueden, o sea, literalmente no pueden. Bajando a algo bien práctico, así como yo les decía hace unos minutos a los chicos, bueno, ¿cómo arranco si soy defensora, no? Una propuesta de los familiares o una designación del imputado directamente, y cómo la escribo, cómo la hago, dónde la presento, cómo la subo ahora en pandemia al sistema LIC100, o si es al portal del litigante, eso también después lo vamos a ver si es una causa de ciudad. Yo fuera de los casos de género, si tengo que intervenir haciendo una denuncia, hago una denuncia por escrito a nombre de mi cliente y la llevo, chicos, en el resto de los delitos, ¿no? Normalmente la llevo a la oficina de la Cámara para que me sorteen a ver en qué juzgado va a caer radicada. Llevo allí la denuncia, citando qué documentación por escrito tengo en mi poder y voy a agregar, y que una vez que queda radicada en un juzgado y que me notifican, ahí comparezco a ratificar la denuncia y a llevar toda la documentación. O, si no, también hoy en día en las comisarías hay una oficinita que es como un cubículo de vidrio, donde hay una oficina directamente que me atienden por una pantalla del MPF, del Ministerio Público Fiscal. Espero unos minutos, golpeo la pantalla, espero unos minutos y me atiende un chico del Ministerio Público Fiscal. Mi cliente está sentado al lado, estamos adentro de ese cubículo en la comisaría, ya no me recibe más la denuncia un oficial de policía, sino un representante del Ministerio Público Fiscal, esto dentro de Cava, al menos, ¿no? Dentro de la ciudad. Ahora,
Si yo pretendo denunciar un delito contravencional, o no sé, un delito de estos de género, que quiero que caiga en la Fiscalía de la Ciudad, ahí en Beruti, ¿cómo arranco? Viene mi cliente y yo hago la denuncia, ¿por dónde la meto? ¿Cómo es la cuestión? Yo hago lo mismo que vos, le escribo yo, a pesar de que sea de género, porque podría mandarla a la persona que haga la denuncia. Pero como te vuelvo a decir, en su primer llegada está tan inestable, que yo no sé si cuando va a contar lo que necesita contar, o va a llorar todo el tiempo y no va a poder contar. Entonces, en ese relato que le pido que me escriba, yo redacto la denuncia, la firmo con ella, y la mando por mail hoy. Hoy hay un mail, cuando abrís Ministerio Público Fiscal, dice Fiscalías de Género, tenés un mail genérico, la mandás por Ministerio mail Público común, es un Fiscal de mail la común, ciudad. pero Perdón, Ministerio de la Público ciudad, Fiscal de la ciudad. Es otro de Ministerio la Público ciudad, Fiscal distinto del de Nación, chicos, ¿eh? Una pero pregunta, chicas. para que Ahí ustedes tienen que citar el delito tipificado, o sea, cuando hacen la denuncia, ustedes tienen que tipicar o sea, poner el artículo del código que Y están Fátima te va a denunciando. explicar cómo es los hechos, cómo califica, las medidas de prueba que yo, pide. en Explícaselo. realidad trato de no calificar, porque también les molesta que califiques. O sea, a los fiscales les gusta calificar a ellos. Entonces, se lo califico sin ponerle el artículo. Le relato los hechos tan metidos dentro de la norma que lo obligo a Que no les queda tipificar para el opción. lado que yo quiero, ¿está? Trato de no ponerle artículos porque en general también les molesta que vos tipifiques por ellos. No les gusta que vos hagas su tarea. Ellos quieren hacer la de ellos. Entonces le redacto los hechos lo más minuciosamente posible detallados para que y a cada uno trato de agregarle qué tengo para acreditarlo. Si tengo un testigo, si tengo una foto, si tengo un papel, lo que tenga, para que vayan viendo paso a paso que yo les puedo ir acreditando lo que tengo. Y si no tengo nada, también se lo pongo, porque si fue a puertas cerradas, le explico que esto le sucedió a puertas cerradas y que no había testigos. Pero tal vez la vio una vecina un día después, y la vio llorando, angustiada, o 2 horas después. Yo trato de buscar los hilos para adelante y para atrás, porque también te puede suceder que no vio nadie lo que pasó, pero hubo personas del barrio que la vieron al día siguiente y la vieron en un estado emocional de angustia absoluta, y también son testigos que sirven, porque algo le provocó ese estado emocional, ¿está? O no fue a trabajar, o cualquier circunstancia que pudo haber pasado, ¿está? O empezó el psicólogo, o empezó el psiquiatra, cuando no pueden más con ellas, empiezan a buscar ayudas a su manera como pueden, ¿viste? ¿Y Bueno, qué yo lo decías en la redacto. página? Ah, perdón, no te quiero cortar. No, Decime, en la página del Ministerio Público Fiscal, cuando de entras la a ciudad. las de género, de la ciudad, hay un mail general que vos lo mandás y ahí te la sortean y te mandan a tu mail el número de causa y qué fiscalía quedó sorteada. Y te manejás con el mail de esa fiscalía. Le mandás, le sumás pruebas, le devolvés, te mandan, te escriben, te llaman por teléfono, no tienen, son Está sumamente muy abiertos, más deformalizado eso. Está muy exactamente. desformalizado, ¿se entiende, no es cierto? De hecho, Inclusive hasta... pensá que yo hice una denuncia en marzo, los primeros días de abril, por mail, y ya la tengo con suspensión de juicio a prueba. Declararon todos los testigos. Él fue indagatoria, reconoció los hechos y ahora pidió suspensión de juicio a prueba. O sea, todo en 4 meses, chicos. Pocas veces se ve esa velocidad para llegar de una punta a la otra. Tomaron Bueno, ahora que Fátima hicieron todas las... dice, perdón, que ahora que Fátima dice también, pocas veces se ve esa velocidad, yo también quería aclararles que así como hoy les decía que en mi caso como defensora subo la designación de abogado defensor con insertada la imagen de puño y letra con la designación de mi cliente o la propuesta de abogado defensor del familiar que luego se ratifica, y abajo también diciendo que acepto el cargo y demás. A la mañana ya me llaman por teléfono el secretario y me dice: doctora, sí, recibimos por el sistema la designación y vi también que usted ya dejó aceptado el cargo, perfecto, con la credencial de abogado defensor, perfecto, doctora. Ya le habilitamos el sistema, y entonces yo ya entro. Esto después también se los voy a querer explicar, disculpen que salte y vaya y venga, pero en el sistema Lexien nos manejamos con el número de la causa y te hace poner jurisdicción. Uno tiene que indicar si es una causa ordinaria, Cámara Nacional Criminal y Correccional, y si es una causa federal, Cámara Federal de Apelaciones.
se pone, yo en otro momento les voy a hacer como un tutorial. Y lo que uno necesita saber es el número de la causa. Con el número llegamos a todos lados, pero les decía que a la mañana ya uno se despierta a las 8 de la mañana, normalmente si ha portado el celular de contacto, como medio de contacto alternativo, con un secretario que a uno le hace saber que ya lo ha habilitado en el sistema y que la causa ahora en pandemia está digitalizada en documentos que uno baja como archivo. Así que esto es mucho más rápido que antes, porque antes uno tenía que ir a aceptar el cargo, esperar 3 días para que le proveyeran la designación, para ir a aceptar el cargo al juzgado, y a partir de ahí empezar a ver, bueno, venga a fotocopiar la causa, le damos de 8 a 9 de la mañana nada más, ahí Lisandro sabe cómo era el sistema, nos daban, o vos también, Rodrigo, lo has hecho, O uno o dos cuerpos en algunas causas. 1 o 2 cuerpos por día, nada más. Así que causas de 50 cuerpos necesitábamos 1 mes y medio o más para poder fotocopiarla. Ahora uno acepta un cargo y se encuentra a la mañana con toda la causa digitalizada, ya para empezar a leer en la casa de uno. Eso es un placer maravilloso. Yo he logrado cosas ahora en pandemia, en cuarentena, en una semana, en tiempo récord también, cosas de resolver la situación procesal favorablemente para mi cliente mucho más rápido que antes. Perdón esta digresión, pero vino a cuento de que ahora por ahí en pandemia, si uno tiene imaginación como para colar en el sistema también puede responder de una manera bastante eficiente, ¿no? Bueno, diferentes en provincia, porque en provincia hay muy poquitos lugares donde hay fiscalías especializadas en género. En general lo que sucede es que en las fiscalías comunes han logrado incorporar una persona especialista en género. Entonces vos vas a la fiscalía común y te derivan con la ayudante fiscal que está denominada especialista en género. No tenés fiscalías especializadas, que en realidad no funcionaron bien. En La Plata tenés fiscalías especializadas, y la verdad que no funcionaron bien, porque no es fácil tampoco estar 24 horas al día trabajando solo con violencia, ¿viste? Como que en algún momento perdieron así como la perspectiva, no funcionaron como se esperaba que funcionaran, ¿viste? Todo mal en provincia. Todo mal en provincia. También del lado de la defensa, nosotros se nos habilita un sistema que se llama el SIMP, que realmente no está la causa en serio toda digitalizada, sino algunas cositas parece un telegrama colacionado, pero la causa en sí no está, con lo cual es para hacer un planteo porque es conculcatorio del derecho de defensa. Así que provincia, todo esto que estoy contando, que es muy lindo, en sede federal y en el sistema nacional, digamos, en provincia, mal. El SIMP no funciona como... Hay juzgados que no tienen token, por ejemplo. Claro, exacto. Sí, es verdad. Hay Que juzgados tenés que que ir no todavía como hace 20 años, es una locura. Sí, es verdad eso. Sí, En provincia San Martín viene me ha mucho... tocado llevar escritos. Y de hecho con las denuncias tenemos que ir a las fiscalías a dejarlas por mesa de entrada. Entonces sacamos un turno, porque se saca turno por la página de la Corte de Provincia, y me dicen mañana a las 9 de la mañana y voy y la llevo. Voy con mi clienta para que después no la llamen a ratificar y podamos rápidamente sacar ese tema, porque si no yo tengo que dejar la denuncia por mesa de entrada y dentro de los 3 días o 5 la llaman a ella a ratificar. Entonces trato de que me acompañe en el mismo turno, si podemos vamos las dos. Entonces dejo la denuncia. El turno se saca, hay alguna parte donde dice sacar turnos, según la dependencia, hay que explicar para qué es, ¿cómo es? Contame. Es en la página de la Corte de Provincia, cuando vos abrís la página de la Corte de Provincia, un cuadradito que dice sacar turno, y cuando vos entras ahí buscás primero en qué departamento, o sea, te orienta por departamento, y después del departamento, en qué dependencia de ese departamento querés sacar un turno. Y te habilita y te ponele que hubiera el martes 13, ahora próximo, hubiera 3 turnos libres, a Yo donde no vos quiero querés ir. martes 13 no. No, bueno, pero bueno, pensemos miércoles 14, ¿te gusta? Bueno, miércoles 14 es ir no sé, al juzgado de garantías de Tandil, acá en El Uruguay. martes 13 me quedo en mi casa, Fátima, discúlpame. Miércoles 14. Y dice que tiene libre el juzgado de garantías, suponete, a las 9, a las 11 y a la 1. Elegís uno, lo reservás y ya sabés que ese turno vas vos. Y cuando llegás, en la puerta de Uriburu hay un señor policía con una planilla que tiene todos esos datos, te toma la fiebre, te toma los datos, sí, a usted la están esperando en el juzgado de garantía a las 9 de la mañana, muéstreme la credencial, muy bien, pase, la están esperando.
y Ah, mira. pasa. Entonces, eso hacemos y vamos, acompañamos la denuncia, voy con mi clienta para que la pueda ratificar en el momento y no perdamos esos 2 o 3 días. La interponés en una fiscalía directamente. Una fiscalía, sí. La llevo a En una la- fiscalía. Porque si yo la llevo a la comisaría de la mujer, que trato de evitarlo, y son buenas y tienen su mejor voluntad, tienen como un defecto profesional de que todo creen que se resuelve en el juzgado de familia. Y te mandan todo a familia y no te lo mandan a fiscalía. Entonces ¿Y esto vos, qué cuando sería tenés como una denuncia, fiscalía, una fiscalía que es una mesa de entrada general de todas las fiscalías para que después se sortee? ¿Cómo sería? en general todas en provincia tienen eso, y depende de los hechos que vos denunciás, dentro de esa fiscalía tenés 7 u 8 fiscales, te lo asignan al fiscal que le correspondería en turno, por los hechos que contaste, las fechas que pusiste, o bueno, depende de cómo fue el relato. Y ahí queda un fiscal a cargo. Lo que pasa es que en este caso, casi no se me sortea nunca, porque vos suponete en Tandil tenés uno solo afectado a género. Entonces, siempre me cae al mismo, por supuesto. No es que me puede tocar Claro, alguno ¿se de los entiende, otros. chicos? Esto último que está explicando Fátima, normalmente los jueces y los fiscales están de turno según la fecha, ¿no? Una semana uno, otra semana otro, y entonces es juez o fiscal competente cuando está de turno el día de comisión del hecho o cuando ingresa la causa hasta que se determina. Bueno, lo que Fátima está diciendo es, cuando está ya dividido por la materia y tenés una fiscalía de género, el fiscal de género está de turno siempre, en ese caso, ¿no? A menos que haya 2 o 3 fiscales de género, pero no creo que sea el caso, al menos en comunidades más No, pequeñas. en Y ahí, general en Raquel, la mayoría tenés uno solo. En la mayoría tenés uno solo. Hay muy poquitos lugares, por ahí en Gran Buenos Aires, que puede ser que tengas 2, pero en general tenés uno solo que ha afectado a género, en realidad. Con un En equipo que lo provincia suele ayuda. estar dividido, Fiscalía de Narcotráfico, Fiscalía de Claro, BNN, con autores claro, ignorados, Fiscalía de... está claro, dividido por exacto. materia. Sí, tal cual, tal cual. Pero en ese caso vos siempre sabés cuál es el fiscal que te toca. Por ejemplo, si te tocara en Tandil, te toca Vaticano. Ya sabés que es Palito Vaticano. Hola, Fer, vení. Estoy en los viernes penales. Vení, Con sentate ese acá. nombre, Pablito Vaticano. Llegás y decís, ¿qué Te tal, toca Pablito? Palito Vaticano y Palito Vaticano, ¿entendés? No tenés opción. Pero bueno, cada uno en su lugar va como teniendo ese conocimiento de quiénes son. Cuando te vas dedicando, al que se dedica al narcotráfico, sabe que llega a Tandil y tiene también un solo fiscal para narcotráfico, por Me ejemplo. interesa que a los chicos les expliquemos también. También en Cava, si yo voy al edificio de la calle Beruti, ¿vieron, chicos? ¿En algún momento fueron Beruti entre Coronel Díaz y Bulnes? ¿Ubican el Frente al edificio? Alto. ¿Perdón? Pero no tengo que cerrar. Enfrente Enfrente del Sí, al sí. Palermo. Perfecto. Yo fui con Bueno, Dani, es ahí. si voy ahí también hay fiscalías comunes, digamos, que intervienen según el turno de la fecha, pero también hay fiscalías, Fátima, ¿cómo sería? También hay fiscalías de género, ¿no es cierto? Contanos. Sí. Hay fiscalías de género. Hay 4 lugares: norte, este, oeste y sur. En la este es la de Beruti, la que decís vos. En En la Cava, chicos. este, sí, sí, en Cava. En la este, que es la de Beruti, la que está enfrente al shopping Alto Palermo, tenés, por ejemplo, 3 que son de género, especialistas en género. Después tenés otra. En norte creo que son 4, y en cada una de esas 4 lugares tenés 3 o 4 especializadas solo en género. Hacen ¿Están solo a cargo género de nada más. mujeres o alguna también de hombres? ¿Cómo es eso? No, ¿O hay son todos algunas de mujeres? hombres, pero la mayoría son mujeres. La Son mayoría son mujeres. Lo que pasa es que el fiscal general, que es Maríquez, tiene una mirada de género muy fuerte. Bien, para bien te digo. Tiene una mirada, el fiscal general tiene una mirada, y tiene una mirada que me sorprende está ahora queriendo impulsar fuertemente lo que es la violencia en el deporte, por ejemplo. Eso mujeres. está muy bueno porque es un poco incursionado. ¿Por qué? Porque vos suponés que una persona que ejerce un deporte determinado, pensemos en lo más individualista, pensemos en el tenis, el sacrificio al que es sometido por ahí un gimnasta o un chico que juega al tenis para poder ser un profesional de élite, muchas veces está muy en el límite de lo que puede ser una práctica deportiva a lo que puede ser una violencia deportiva para que llegue, ¿viste? Él está muy interesado este año en promover
todo lo que es violencia en el deporte. Eso está bueno, porque no está muy incursionado. No hay casos. Yo presenté una denuncia este año. Te hago una pregunta. Ustedes formulan la denuncia y logran que la fiscal entienda que hay mérito como para llamar a prestar declaración indagatoria, ¿no es cierto?, al imputado. Lo llama a prestar declaración indagatoria. No dicta un auto de procesamiento como existe en el código, en el CPPN, ¿no es cierto? No hay un auto de procesamiento. Directamente se cierra la etapa instructoria directamente con lo que sería el equivalente al requerimiento fiscal de elevación a juicio. Y ahí la pregunta, el fiscal hace una acusación, y a ustedes como querellantes también les corren traslado para que ustedes también formulen una acusación privada, digamos, particular, ¿cómo también. es? Me interesa saber Ellos eso. te llaman determinación de hechos. El acto previo a la indagatoria es determinación de hechos. Ellos determinan cuáles son los hechos que pudieron acreditarse desde la denuncia hasta que llegamos a ese momento, con testigos. El momento de la indagatoria, retrocedemos un poco, porque yo me había avanzado hasta lo que sería la etapa intermedia. No, ahora estamos, el auto de determinación o decreto de determinación de hechos. Y ahí identifica que ponerle el día tal se cometió tal hecho que fue acreditado con tal documental o tal testimonial o tal prueba o tal pericia o lo que fuera que hayas pedido. Después, el día tal, quedó acreditado tal otro hecho, puede ser un hostigamiento, puede ser una violencia, puede ser un acoso, puede ser un seguimiento, las cosas normales que puede haber en un caso de violencia de género, ¿no? Y cada una de ellas, cómo fue acreditada. Y eso es lo que le leen cuando se sienta. Cuando él se sienta a indagatoria, le dicen, bueno, usted fue citado acá a indagatoria por esta determinación de hechos. Y ahí se sienta el secretario o secretaria de la fiscalía y le lee. Este acto que está describiendo Fátima es el paradigma del derecho de defensa material, porque, en primer lugar, ese decreto de determinación de los hechos es el que como que determina y establece el objeto procesal de la causa. No alcanza con que allí nos hagan una trampita de describir los hechos en los mismos términos en que vienen descritos en el tipo penal, ¿no? Bueno, acá fulano acosó a... No, ¿qué acosó? Decime concretamente, con hechos descriptivos, ¿sí? De tiempo, lugar y modo, describime qué fue materialmente lo que me decís que hizo mi cliente, ¿no? Yo ahora estoy hablando como defensora. Porque esto es fundamental... Sí, perdón. Les paso una por WhatsApp para que vean cómo relatan cada uno de los hechos concretos, no con la tipificación que vos decís, sino el día 10 de marzo del 2019 aconteció tal hecho que se acreditó de tal forma. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Esas circunstancias de tiempo, lugar y modo me van a especificar concretamente que estamos hablando del hecho que ocurrió el día tal, en tal parte, a tal hora, y no cualquier otro. Entonces, eso me va a permitir a mí... ¿Cómo? A vos no te afecta el derecho de defensa, porque si ese día tu cliente hubiera estado en Uruguay, vos con solo acreditar que estaba en Uruguay, ese hecho entonces se acreditó. Pero al contrario, sí me afecta el derecho de defensa que no me digan. ¿Por qué? Porque el hecho de que a mí me digan fue tal día me permite, si no de otra manera, yo tendría que empezar a defenderme que hice todos los días de mi vida. Entonces, a mí al contrario, señor fiscal, especifíquenme exactamente el hecho que usted pretende atribuirme, qué día, porque entonces yo le digo qué hice ese día. No me da lo mismo cualquier otro, porque si no yo queda indeterminado y lo que sería la acusación pasa a adolecer de un vicio de indeterminación. Yo necesito que a mí, si me van a acusar de algo, me digan que el hecho sea lo más preciso y determinado posible, porque si no está... Pero por eso te estoy diciendo que la determinación de los hechos no te afecta al derecho de defensa, porque a vos te dicen que el 11 de septiembre del 2019 a las 14 horas... Sí me afecta que no esté hecho de manera determinada, es decir, y precisa y precisa. Justamente. Lo hacen perfecto. Claro. Mientras lo hagan perfecto, como dice la doctora Silva, no me van a afectar el derecho de defensa, pero vaya, si no me afectan el derecho de defensa,
si no me hacen todas estas especificaciones, ¿no es cierto? Y además, porque estas especificaciones son las que luego van a tener relevancia a los efectos de la operatividad de un principio como el principio de ne bis in idem, ¿sí? Porque yo no voy a poder volver a ser juzgado, o no puedo, o si me pretenden hacer un doble proceso en situación de litipendencia, por un hecho que, por el mismo hecho, el hecho cometido tal día, tal hora, en tal parte, ¿no es cierto? Correcto. Por eso te digo que tienen un ejercicio, que hacen esa determinación de hechos previo a la indagatoria, que es perfecto. Por eso es muy importante la tarea previa del abogado y de la víctima hasta esa determinación de hechos. Perfecto. Tiene Si otra incidencia, tiene otra relevancia más también. ¿Saben cuál? Hay un principio que se llama principio de vinculación temática, que lo describía muy bien un profesor alemán que se llama Everard Schmidt. Si quieren se los escribo acá en el chat. Se escribiría Eberhard, con H, Everard Schmidt, ¿no es cierto? Se llama principio de vinculación temática. ¿Y esto qué significa? Que todas las pruebas que se van a producir en la investigación y en la persecución penal tienen que tener una directa vinculación temática con los hechos que se han establecido en ese decreto o auto de determinación de los hechos. Porque si no existiera ese decreto de determinación de los hechos, el fiscal podría empezar a investigar mi vida entera y podría incurrirse entonces en un derecho penal de autor, ¿sí? Propio de estos sistemas de derecho penal del enemigo. En cambio, al existir un decreto de determinación de los hechos, yo puedo exigirle como imputado, señor fiscal, usted todas las medidas de prueba que vaya a ordenar, que tengan vinculación temática con el objeto procesal que usted me delimitó, ¿sí? Para que se cumplimente un principio fundamental del derecho penal, que es el derecho penal de acto, o derecho penal de hecho, ¿sí? Contrario a lo que sería el derecho penal de autor, propio de los sistemas fachos y totalitarios, ¿no es cierto? ¿Se entendió? Bueno, ahora déjame que yo vuelva al primer encuentro con mi víctima. Acordate Bien. que yo le pedí que se sentara en su casa y escribiera con el mayor detalle posible todo lo que le fue pasando. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento a relatar la denuncia, trato de ir identificando los hechos de manera individual con todo lo que me pueda ayudar a acreditarlo, porque ya estoy colaborando con esa determinación de los hechos, para que de ahí a la determinación de los hechos se pueda acreditar y pueda llegar a ese acto que me asegura la indagatoria. Porque si yo no llego a esa determinación de los hechos, no tengo indagatoria, porque entonces no probé nada, no acredité ningún hecho. ¿Está? Entonces, ese relato inicial, que parece una cosa pasajera de inicio, a mí me ayuda a acomodar mi cabeza y decir, bueno, a ver, ahí voy a lo que hoy hablábamos, como me preguntaba Vicky. Suponete que ella me relata 10 hechos, y yo veo 5 bien fuertes y 5 no tanto. Me concentro en los 5 primeros, porque la idea es probar qué pasó. Acreditar que la acosó, que le ejerció violencia o lo que fuera. Y después veo, a lo largo de ese proceso, si le puedo ir incorporando los otros 5. Pero me concentro en los 5 que sí o sí sé que puedo probar. Que seguro puedo probar con los elementos que tengo. Porque entonces acompaño, impulso esa denuncia con mucha fuerza. Porque si yo le relato 5 hechos y a los 5 le acredito cómo probarlo, ya el fiscal cuando lo recibe, no te voy a decir que quedó así atado de pies y manos, pero casi, porque le diste todo, le diste el hecho puntualizado, con fecha, con todos los detalles que tenés y cómo lo podés acreditar. Casi o sea, Fátima, que esa precisión y esa condición de ser concreto y preciso también les ayuda a ustedes desde el lado de la querella, ¿no es cierto? Claro, a nosotros claro. sin lugar a dudas. Pero a nosotros también, porque si se sienta la víctima sola, yo no la pude ver antes, se sentó frente al fiscal, hizo un relato como a veces hacen en el inicio, porque hablan del año 2010 y después del 2015 y volvieron al 2008 y después al 2020, porque está confundida, porque es el primer arranque, es como que, bueno, a ver, ¿cómo largo todo lo que tengo adentro?
Vos la tenés que ayudar a ordenarse, decirle, bueno, a ver, esperá, relatame de nuevo todo, escribímelo si podés. Una vez que lo tenés escrito, veo yo cómo la ayudo en esa redacción inicial. Cuanto mejor le identifico los hechos, más segura la llevo a atravesar esa sanación de lo que hablábamos al principio, que pase por todas las etapas sin sobresaltos y como tiene que pasar. Porque Y ahora de verdad le retomo un pasó. poco una pregunta de Vicky, ¿no? Porque Vicky hoy nos preguntó, yo después puedo ampliar los hechos, ir agregándoles Sí. más detalles, más preciosismo. Entonces, un poco Todo la idea sería, al principio al fiscal no le compliquemos demasiado la cabeza, estructurémosle la columna vertebral y nosotros pasémosle por el sedazo, por el filtro al cliente, cuáles son la relevancia de los hechos que realmente nos van a permitir estructurar esa columna vertebral para que el fiscal entienda la teoría del caso, de qué va la cosa, ¿no? Y de Y hecho vos, me pasa. Raquel, Sí. Dale, Rodrigo, dale. por ejemplo, cuando tenés un cliente que a mí, lo que siempre me preocupa a mí es mi habilidad discursiva para la oralidad, que debería practicarla mucho. Y otra cosa, por ejemplo, si te miente un cliente y vos ya tenés formulada toda la teoría del caso y te das cuenta después que te está mintiendo. O sea, ¿cómo salís de ahí? Mirá, voy a contestarte con un ejemplo desde la defensa, y Fátima debe tener muchísimos más también, cuando las clientas, me pasó a mí también, van y vienen con el relato y te dicen, no, doctor, ahora retire la denuncia porque en realidad estoy... Pero en el caso de la defensa, a mí me ha pasado de estar en Devoto y que un cliente me diga, no, doctora, porque yo no estuve, no fui a ese campo donde secuestraron. Ah, perfecto, bárbaro. Entonces, si vos me decís que vos no fuiste y no estuviste en ese lugar, yo voy a pedir ya la apertura de celdas de tu teléfono celular para que me traigan el recorrido de hormiga, todo que hiciste ese día, a esa hora. Me ha pasado con Dani, que al rato iba, bueno, listo, perfecto, yo seguía hablando con otro detenido y al rato, doctora, perdón, ¿puedo hablar con usted? No, bueno, porque en realidad no le dije la verdad, le digo, claro, sí, pero tené cuidado porque si vos a mí, yo no siempre te pido que me digas la verdad, pero si yo te estoy haciendo una pregunta es porque es relevante para mi actuación como defensora tuya, y yo puedo terminar pidiendo una prueba y convertirme en tu peor fiscal. No me olvido más un día que entrábamos acá en Mar del Plata, en el Juzgado Federal, con un cliente a hacer una plana manuscrita, y el cliente me decía, no, yo no soy el autor de la letra. Perfecto, entonces no te niegues a hacer la plana manuscrita. Y en el momento que estábamos entrando, no me olvido más, me dice, sí, fui yo, a mí de calentura, me agarré y le hice tac contra el montículo de piedra del juzgado, y qué sé yo. No sé bien cómo fue la cuestión, pero el tipo entró y yo le decía, no hagas la plana. Bueno, entró, terminó haciendo la plana, pero 2 horas después se le había hinchado el brazo así, la muñeca. Y llegó la causa con los peritos hasta la corte, había dado, como le había cambiado el pulso, dijo que no sé cómo fue que tenía, pero que no era, porque le había cambiado el pulso, pero digo que en muchas situaciones es importante que el cliente te diga la verdad, porque vos podés terminar... Al principio ya se lo exigís, le recomendás, No, es que terminás propiciando, en ese caso yo creo que había sido al revés, que no sé cómo fue, pero sí tengo el recuerdo que me venía cameleando y que en realidad uno puede terminar propiciando la prueba de la acusación, si no te están Claro, pero diciendo... ya y en el debate, por ejemplo, ya que te venga un testigo y que el fiscal te acredite una prueba que vos pensabas que no existía o que te había dicho que no había participado tu cliente, por ejemplo, ahí es que te disfrazás. Bueno, por eso realmente es Bueno, importante... a nosotros con Dani nos pasó de un reconocimiento en un juicio el año pasado, hicieron una ronda de reconocimiento y el tipo decía, no, yo no fui, y apenas entró, lo reconocieron, y ahí directamente cerró un acuerdo con el fiscal. Claro. El tipo había mentido. Dani recaliente. Sí, son situaciones que pueden realmente justificar, inclusive que renuncies a la defensa, porque si el cliente te ha estado faltando al respeto y diciéndote cualquiera, vos, Fátima, que desde la querella, como experiencias... La verdad que la víctima es muy difícil que te mienta en todo. Pudo haberte dado un dato de más o haber exagerado alguna situación, pero es muy difícil que no te des cuenta. Hablo de las víctimas de violencia siempre, no estoy hablando de otro tipo de víctimas. Es muy difícil que te mienta en todo.
sí pudo haber o agrandado algo en algún momento de enojo, lo que fuera, pero es raro que nada haya pasado. Y como la víctima pasa o atraviesa una situación emocional muy particular, también es posible que vos puedas ir a lo largo de la causa diciendo, esto no fue tan así, o fue un poco menor, o ahora no mira la distancia, o ahora que tiene apoyo psicológico, ahora que se está empoderando, se da cuenta que eso, y podés ir cambiando si tuvieras que cambiar algo en realidad. Pero es raro que te encuentres con una víctima que te relató 10 hechos y no sucedió ninguno. Puede ser que haya habido 2 agrandados, 3, pero no mucho más. O sea, la realidad es que en el 99,99% de las veces le pasó. Tal vez no todo, tal vez lo magnificó, pero porque lo sintió magnificado también. Pero es rara la mentira, y es difícil que no te des cuenta, porque el estado emocional en el que llega la persona que vive una situación de esta, es difícil que no te des cuenta. O será que tengo el ojo entrenado, ¿viste? Es raro que... No, por eso también era más direccionada a Raquel la pregunta, porque entiendo también que... Claro, Rodri, 100%, mira, nosotros como defensores, la verdad, hay un perfil de imputado que es muy psicópata o tiene rasgos de personalidad psicopática muy marcados, que es muy manipulador y que muchos de ellos creen que si te dicen que son inocentes, por eso vos no te tienen que pagar honorarios. No sé qué idea se les Le dé. cobras menos, claro. Sí, algo así debe ser. Pero a mí me ha pasado la misma narración de los hechos que yo le propuse que hiciera, que después él me discutiera, doctora, pero si yo era inocente y no sé qué, le digo, no, pará, eso te dije yo que lo dije. No fue que, no, acordate que esto fue lo que yo te dije, que Yo, dije sí. lo que pasó. Pero sí, se da eso. No trabajamos con la gente psicológicamente más o menos. Con Carmelita descalza, sí. Mi profesor de Derecho Penal decía que había que decirle al cliente que a uno no le mientan, total, el encargado de mentir estaba él. Decía, yo a mi cliente les digo, a mí no me mientas, total, el encargado de mentir soy yo. Claro, no, la idea es contarme la posta y después mentimos juntos. Claro. Ahora también hay una cosa, ¿no? Con esto del derecho a mentir, que en el sistema americano no cometerían perjurio, ¿no? Uno no puede boludear al tribunal, ¿viste? Es mejor para eso que no declares. Pero eso de ir a mentir tiene un costo, es un delito. O sea, para nosotros no, porque obviamente nos protege el principio del nemo tenetur se ipsum accusare o nemo tenetur se ipsum prodere, que es la garantía de la no autoincriminación y que nos da derecho a mentir. Pero también, por otro lado, ¿qué sucede? Tiene un correlato en cuanto al poder convictivo que luego genera como prueba la declaración del imputado. En nuestro sistema, la declaración del imputado no tiene ningún puto valor, es así. Termina siendo una prueba muy degradada a nivel valor convictivo. En Estados Unidos declara el imputado, dice esto es así, 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 y en principio se le cree, es como una declaración testimonial. Para nosotros, tiene la hermosa garantía de la no autoincriminación, tiene como correlato que finalmente la declaración del imputado, nada, tiene el valor convictivo nulo, nulo. Lo único que hace es introducir una hipótesis que después va a tener valor convictivo en la medida en que realmente uno como defensor... Algo que te arrepientes, ¿no? Corroborarla con Okay, otros elementos. Pero per se no tiene ningún valor convictivo ni persuasivo de nada. Ahora que que diferente- en este caso el imputado colaborador, ¿cómo sería? No, bueno, lo del imputado colaborador, menos aún, porque... Porque hay corrientes que se chocan, que unos piensan una, otros piensan otra cosa. A ver, el tema es el siguiente, que supuestamente alguien está produciendo una declaración porque está esperando una premiación a partir de esos dichos. Entonces, también el valor convictivo, persuasivo que puede tener, pasan a tener en realidad un valor casi como de traer la noticia criminis o la noticia criminis al proceso, que a partir de ahí pasa a ser lo que se llama un factum probans, pero no un factum probandum, ¿sí? Es decir, es un hecho a ser acreditado lo que trae. Trae la noticia criminis, pero después,
Si pretendés que eso tenga un valor convictivo, persuasivo, no. Traeme el factum probandum, que son las pruebas que acreditan que efectivamente esa hipótesis de hecho que vos estás trayendo al proceso, efectivamente ocurrió así. Y eso va a ser así cada vez más, porque imagínense que si vamos a un proceso donde el plenario se lleve a cabo frente a un juicio por jurados, la gente de la calle va a escuchar a uno que viene y dice, sí, en realidad yo me arrepiento y esto, bla, bla, y las cosas fueron así. La gente tampoco no es idiota, está escuchando a alguien que formuló una declaración para poder salirse con la suya, digamos, y salir Tener algún favorecido. rédito. Sí, para salir favorecido en la situación procesal. Pero digo, en términos generales, cada día más hay que pensar toda la actividad probatoria que se produce en el proceso en términos de persuasión y de valor convictivo, ¿no? De que para cualquiera que lo escuche, vos oigas y digas, sí, realmente lo que me está contando es una historia verosímil, que realmente los hechos pudieron haber sido así, y me convence. Y acá es donde integrando un poco lo de las técnicas de litigación y a propósito de lo que recién explicaba Fátima, de contar hechos, sepan que nada convence más que los hechos, que contar un relato. La mente humana está estudiado que si yo a ustedes les empiezo a tirar datos, que sí, en la Segunda Guerra Mundial murieron 1.500.000 personas, que yo dentro de una hora te pregunto cuánta gente murió, y decís, no sé, no me acuerdo. Pero si yo te empiezo a contar la historia de Juan, que vivía en un pueblito así, y que lo llamaron para ir a la guerra, y que salió, y se fue, hizo su valija, cargado de sueños, y pensó que le iba a pasar, y que en realidad fue a la guerra, y que le pasó esto y lo otro, y te voy describiendo él lo que hizo, y cómo fue que finalmente llegó Navidad y no volvió, y la mujer, vos empezás a verlo, yo te voy contando, y cuanto más sea un relato, una narración que te engancha, que tiene el hook, el gancho, ¿no? Y te empiezo a contar con hechos como visuales, sensibles, que vos cierres los ojos y vayas viendo, y yo te describo cómo era la casa, y una loma y la casita, y vos empezás a visualizarlo en tu cabeza, no hace falta que yo te convenza más, vos estás convencido porque vos lo viste en tu cabeza, viste la película en tu cabeza, yo te conté una película, vos lo imaginaste, y donde vos mismo lo viste, vos ya estás persuadido y estás convencido. Entonces, si vos vas a tener que preparar, bueno, en buenos términos, no lo digo proponiendo al testigo que falte a la verdad, sino practicar, bueno, contame el relato, contame los hechos, que me cuente la película, que yo vea la película, y esto también va a ser importante para uno como defensor o como desde la querella, desde el rol que juegue, ir interrogando al testigo para que uno pueda ver la película, ir armando la película, ¿no? Eso va a ser mucho más persuasivo, y suponiendo que yo, como defensora, quiera que el relato de mi cliente, más allá de que sea un imputado, que no está declarando bajo juramento de decir verdad, y que entonces lo van a escuchar con reservas, digamos, bueno, pero si yo quiero que sea un relato persuasivo y que convenza al tribunal, lo voy a hacer declarar todo un relato, una narración con muchos elementos visuales, y que sea descriptivo, y que los ayude a los jueces a que lo que es la teoría del caso, que los jueces la vean. Y esto tiene consecuencias de cambio de paradigmas muy grandes, porque nosotros hace 20 años atrás ejercíamos una defensa que era absolutamente abstracta, con generalizaciones, normativa, y planteábamos nulidades, y hablábamos del derecho, y ni yo trataba de que los jueces vean ninguna historia, ni se me ocurría que yo tenía que proponerles a los jueces ninguna teoría del caso, ni venir a explicarles nada de qué era lo que había pasado. Simplemente yo hacía lo que se llama una teoría negativa, ¿no? Trataba al fiscal de destrozarlo y decir que estaba todo mal lo del fiscal, y que no tenía un punto y una coma el acta, y que impugnársela.
hoy en día se sabe que eso no convence, ¿no? Y que uno también como defensor tiene que tomarse el trabajo de construir una teoría del caso y darle una teoría del caso, porque no convence que yo le diga, y las cosas, mi cliente no fue, pero bueno, pero si fue, en realidad lo hizo como en situación de legítima defensa. Y si no lo hizo en situación de legítima defensa, en realidad fue porque se le disparó el arma sin querer. Eso, pará, al final, ¿en qué quedamos, loco? ¿No fue? ¿Estuvo? ¿No estuvo? ¿Fue en legítima defensa? ¿Se le disparó por accidente? ¿En qué quedamos? Eso no convence, al que lo escucha, vos decís, no, no. Entonces, ahora es más difícil, ¿no? Pero bueno, son técnicas que nos van enseñando y que tenemos que ir a aprender a utilizar, de que la teoría del caso es una. Entonces uno tiene que saber qué pasó y contarle ese cuentito al tribunal, ¿no? Y Escúchame, Raquel, armar la prueba claro, en función de acreditar eso. yo hago lo mismo con los testigos. Suponete que la víctima me relata 10 hechos y me nombra 7 testigos, pero algunos vieron 2 o 3 hechos. No los dejo hablar de los 2 o 3 hechos, le pido a que cada uno se concentre en un hecho bien descrito. Entonces, cuando van a declarar, el testigo A va a hablar del hecho 3. Vio los otros 2, pero no quiero que haga una ensalada. Le pido que se concentre solo en uno y lo describa a la perfección. Minuto, segundo, lo que vio, colores, ropa, forma, sentada, cómo parada, en qué lugar estaba, cómo lo visualizó, todo. Porque a veces el testigo, por querer colaborar con la víctima, empieza a hacer una ensalada que el que lo escucha no termina de entender si vio todo, una parte, vio mal, vio bien, lo imaginó o se lo contaron. Entonces, como no se lo contaron, y el testigo es real, yo investigo con cada uno de ellos qué hechos vieron. Y el que veo que vio más completo cada hecho, le digo, bueno, vos abocate a este solo. Relatá este de punta a punta. No te olvides nada, pensalo bien, repensalo con detalles, con colores, con lugares, con día, con sol, con horario, con todo lo que viste, y concentrate en ese. No sabés lo que me ayuda, porque Es van espectacular como concentrados en consejo, Fátima, inclusive para que no se pisen en contradicciones uno con otro. Está bárbaro. Exacto. Entonces yo relato la denuncia en función de lo que me escribió mi víctima o mi cliente. Llevo sus testigos tratando de que cada uno pueda fortalecerme un solo hecho y llego a la determinación de hechos como lo necesito para llamar indagatorio. Maravilloso. Chan, chan, Maravilloso. chan. ¿Y cómo te gusta más como técnica? ¿Preparar que el testigo solo, bla, 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 o vos lo vas llevando con preguntas? En tal caso, ¿cómo son esas preguntas? ¿Abiertas, sugestivas de alguna No, manera? yo primero lo dejo que relate, pero como lo concentro en un solo hecho, lo dejo que relate. Prefiero que le pregunte si le quiere preguntar la fiscal o si le quiere preguntar si está el abogado defensor, suponete. Pero en realidad yo trato de que no. ¿Qué hago? Si veo que omite, que se olvidó algo, porque por los nervios se pudo haber olvidado algo, que yo sé que sabe, lo ayudo con una pregunta. Pero si no, lo dejo, como trato de que se aboquen a un solo hecho, y va a relatar ese hecho de punta a punta como lo vivió, cuestión que le vas a preguntar 7 veces lo mismo y te va a contestar lo mismo porque lo vivió, y no lo voy a mezclar con otros hechos, voy tranquila, porque sé que se va a abocar solo a eso. Entonces trato de buscar cada testigo el que más vivenció cada hecho, y le pido eso, que se aboque, y vos no sabés cuánto más tranquilos van, porque si no, van pensando que le pueden preguntar de todo, y si me preguntan esto que no vi, y si me preguntan, cambio, si van abocados a un solo hecho, saben que el resto dirán, no lo vi, no lo viví, no estuve, no, eso no lo sé, y ya está. Pero se abocan al que preguntaron, y me funciona bárbaro eso. En Es re términos importante generales se eso. dice, en términos generales se dice que cuando, así como uno organiza el relato de la teoría del caso con capítulos, ¿no? También, con los testigos, cuando uno les pregunta, uno tiene que organizar como capítulos, ¿no? Entonces uno puede hacer una transición y decir al testigo, bueno, ahora quiero que se concentre en el arma que se vio. Nos puede describir, bueno, y vamos de lo general a lo particular, al detalle, ¿no? Pero vamos como tratamos, bueno, ahora quiero que se concentre en lo que es el escenario, el lugar donde pasó esto, y quiero que
y ahí empezás a preguntarle, ¿cómo era el puente que usted, y la avenida está, y había iluminación? Vamos de lo general a lo particular, pero es muy útil al interrogar, armar como capítulos, ordenarse, y entonces yo voy a tener una hoja donde me anoto el capítulo de, por ejemplo, del lugar del hecho, otra hoja, y tengo como capítulos. Y esos mismos capítulos también después me van a servir para ordenar el alegato también, porque yo ya tengo organizado el capítulo de las cosas que son relevantes preguntar, ¿no? Si es el lugar del hecho, o si es el arma, o si es... Bueno, a ver, quiero el vehículo en el que iban conduciendo, cómo era, de qué color, y de qué esto, y qué lo otro. Bueno, yo ya tengo organizado como por capítulos, ¿no? Las cuestiones de las que voy a tener que hablar. ¿Ibas a decir algo, Vicky? ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir que es re importante que el testigo, a mí me pasó re de ignorante, le dije a mi testigo, laboral, igual nada que ver, le dije, bueno, vos decí la verdad, decí que la verdad, que les pagaban en negro, no tenés que mentir absolutamente nada, todo lo que te preguntan, decí la verdad. Bueno, la secretaria del juez le preguntaba, la que llevaba a la audiencia, le preguntaba y el chabón le decía, no me acuerdo, y yo como atrás mirándole como, ¿cómo no te acordás si hace un minuto me estabas diciendo que... Y nada, un bajón porque era justamente una contratación negra, la única manera que tenía de probarla era por la testimonial, todavía no tengo sentencia, pero ese testigo le dije a mi cliente, mirá, esta persona que me trajiste no lo sé, porque ni siquiera lo tenía que... Lo único que le dije fue, decí la verdad de todo, cómo te pagaban, que te llamaban al cuartito. En el laboral hago lo mismo, Vicky, lo mismo, le digo, bueno, a vos, ¿alguna vez te pagaban en negro? Bueno, quiero que describas cómo te pagaban a vos, punto, no hables de otra cosa. No, claro, no cuentes más nada, no hace falta que mientas nada, ni que nada, la verdad, nada más que la verdad, y yo le hice, no me acuerdo, casi me muero. Ahora no sé qué va a pasar con eso, pero le dije, mirá, Mati, disculpame, pero lo único que tenía para probar eran los testigos, el testigo dijo cualquier cosa, no sé qué va a pasar. Lo que pasa es que se ponen nerviosos, se ponen muy nerviosos cuando es tan amplio y tan genérico. Si vos lo abocás a un solo hecho, van concentrados en ese hecho, que lo saben de verdad y lo cuentan como lo saben. Sí, por eso me parece re importante lo que dicen ustedes, es re interesante, es re importante esto de, yo ante mi ingenuidad ni idea, o sea, hay poco ejercicio de la profesión, pero lo que ustedes dicen de poder hablar con el testigo, poder encauzarlo de lo más general a lo más particular, eso es re importante. Pero solo porque se ponen muy nerviosos, si no, ¿viste? Cuando el que no está acostumbrado, el que no fue a declarar, el que no conoce el ambiente, yo lo siento a veces acá y les describo hasta el lugar. Mira, vas a entrar a un cuarto que está de esta manera, que es de este color, que acá se sienta que acá se sienta el otro, que la silla del medio es la tuya, que es de madera, que es dura, que es fea, que es fría. Ahí te vas a sentar vos, vas a mirar para adelante, ¿viste? Les describo hasta el lugar, porque lo que quiero es que vayan tranquilos, no quiero que mientan tampoco, pero a veces si vos no los ayudás un poco a sentirse, entonces cuando abren la puerta del lugar y ven el lugar y es como se los describiste, ya entran más tranquilos también, porque están vivenciando algo que alguien ya les contó, no más que eso, ¿viste? Pero a veces lo necesitan, es verdad. Nosotros no nos damos cuenta porque estamos en ese ambiente todos los días, pero para ellos es difícil. Claro, yo re pava, le dije, venite acá al juzgado a tal hora, no sé qué, lo vi 10 minutos antes, le dije, bueno, no sé, cómo andás Ricardo, qué sé yo, tal cosa. Claro. Ricardo me cagó la vida. Se ponen nerviosos, claramente, sí, claramente. Bueno, perdón, me había ido un momento. No, que en la Argentina todavía nosotros tenemos la idea de que para que el abogado hable con los testigos es prácticamente parece un delito. Afortunadamente se va cambiando la mentalidad en ese aspecto, pero me pasó a mí hace muchos años atrás que un tribunal le preguntó, y dígame, ¿y alguien fue a verlo a usted? Yo había ido a ver a mis testigos porque siempre me pareció que en la medida en que yo vaya a consultar a un testigo para decirle, quiero saber usted qué es lo que sabe de un hecho, en la medida en que yo no le sugiero que vaya a decir nada, no estoy haciendo nada ilegal. Y así había sido, para un juicio yo había ido a ver a un testigo preguntándole, dígame usted qué es lo que sabe, qué es lo que vio. Y en el momento del juicio, ¿a usted alguien le habló? Sí, la doctora. Yo no me imaginé nunca, porque yo estaba con una conciencia tan tranquila.
llamaron a un vedor del colegio de abogados y demás, tratándome casi como una delincuente, ¿no? Hasta que quedó bien en claro que yo no había presionado al testigo para que se produjera de ninguna manera en especial. Pero en Estados Unidos, al contrario, la idea es que el abogado diligente tiene que ir a ver a los testigos para saber cada testigo qué puede aportar válidamente al proceso, qué información de calidad puede aportarle al proceso. Y un juez ve con malos ojos que el abogado litigante no sepa a qué viene el testigo, o como si fuera, bueno, a ver, una excursión de pesca, a ver con qué se va a salir el testigo, si sabe, si no sabe, si tiene algo bueno para aportar o no sabe nada, porque es una manera de hacerle perder tiempo al juez. El juez quiere que el abogado sepa qué es lo que sabe el testigo y que vaya al nudo, directamente al hueso, a preguntarle eso, ¿no es cierto? Ser bien puntual y específico, y eso no está considerado mal, al contrario, así tiene que ser. Fátima. Está perfecto, sí, me gustó. Yo también los veo a los testigos y hago este trabajo que te digo antes. Los trato de concentrar en el punto que más saben del juicio que voy a llevar adelante. Y no me parece que esté mal tampoco porque no les incluyo nada. Solo les delimito su participación, digamos. Y ya no les voy a preguntar más que eso. Y van más tranquilos también, porque ellos también van más confiados si saben que pueden hablar solo de ese tema y no genéricamente les pueden preguntar cualquier cosa, o qué pueden contestar si les preguntan cosas que no saben, porque a veces la gente no sabe ni lo que son las generales de la ley. Muchas veces va a un laboral, ¿cuáles son las...? ¿Y qué? ¿Usted es acreedor y deudor? Y lo miran como diciendo, ¿y qué significa? Si vos no te sentaste antes y se los explicaste, lo haces pasar un momento horrible, innecesariamente. ¿Y qué tiene de malo que vos le expliques lo que son las generales de la ley? Nada, absolutamente. Si yo se los explico y me interesa saber qué es lo que saben para poder yo llevar mi interrogatorio adelante, y no me parece que eso esté mal, ni mucho menos, mientras vos no les pidas que digan algo que no vivieron, que no vieron. Es más, puede ser que haya visto algo que ni le dé importancia, y por ahí cuando te lo cuenta, vos te das cuenta que es importante lo que sabe, y que lo tiene que decir. Y no le estás llevando el interrogatorio para un lado o para el otro, le estás haciendo notar que algo que le pareció a él una pavada es sumamente importante en este juicio, y no me parece mal. Si lo... Totalmente, claro. Claro, así es. Che, chicos, yo pensaba, ¿a ustedes les parece que...? Yo estaba pensando para el viernes que viene, porque veo que se va haciendo la hora de la charla que tenemos que entrar ahora. Perfecto. Digo, para aquí tenemos una pausa. Suponete que tomemos, yo tenía pensado tomar por ahí de alguna de las normativas de violencia, 1 o 2 artículos, los leemos, los analizamos y vemos cómo se aplican. ¿Qué opinan? Por favor, me encantaría. Me encanta. Sean de más caballito de batalla, digamos. Voy a buscar, para no leer toda la ley, porque algunos son más abstractos, digo, buscar 1 o 2 artículos, empezar con la normativa más puntual y decir, bueno, acá tenemos 1 o 2 artículos y vemos cómo se aplican, cómo se analizan, cómo lo desarrollás al artículo. ¿Les parece? Estupendo. Sí, por ahí le pido a Fermín que me haga el favor, que lo tengo acá conmigo, que en alguna de las denuncias que hice me tape algún dato personal, y para que vean cómo la hice se las paso, para que vean cómo las desarrollé, los hechos, cómo fui hecho por hecho, buscando el testigo, cómo se la llevé al fiscal, para que la vean, ¿les parece? Sí, sí. Fantástico. Esta semana. Estupendo. Sí, me encanta. Esto se está poniendo muy divertido viernes a viernes, porque algunos días tenemos conversaciones más filosóficas y otros días, así como hoy, bien prácticas, que también me parece fundamental. Me Y encantó. vamos a meter mucho material práctico para que ustedes nunca sientan temor con un cliente que viene a hacerles una consulta y sepan cómo tienen que actuar, ¿no es cierto? Raquel, yo quería decir algo que me acordé a colación de lo que preguntó Rodrigo sobre la querella, que te pregunté yo. Hay veces que la fiscalía absuelve y la querella pide pena. La querella siempre es independiente. Y ahí por el fallo que me mandaste a leer vos, Raquel, el fallo Santillán, está bueno, si querés después lo subo, tenés que alegar igual cuando piden pena. O sea, la querella siempre al lado de la fiscalía. Si la fiscalía se opone, la querella puede pedir pena igual. Eso me acordé. Y bueno,
Sí, exacto, sí. Que la Fiscalía puede, en las conclusiones finales del debate, decir que pide la absolución del imputado y en la medida en que Nos haya... pasó en la causa de Landoni, el primer juicio que yo hice con vos, Raquel, por eso te lo pregunté, y le pregunté lo mismo que te preguntó Rodríguez, no sé a quién le preguntó. Si no hubiera querellas, ya uno no tiene que contestar nada, porque está el tribunal, no está excitada la jurisdicción, tiene que absolver, pero en el caso de que las querellas hubieran formulado acusación, tenés que contestarle a las querellas. Así es. Chicos, bueno, por mi parte, ahí les dejé el link. Ahí arriba les había puesto, yo no sé si ustedes también lo ven, uno que dice sandrolopez.com, fingieron un secuestro para TikTok y mataron a una joven de un disparo en la cabeza. Justo 2 minutos antes de entrar, vi esa noticia y pensé que el cuento iba a ser que frente a la situación, como que había habido un error de tipo y demás, en cómo habían juzgado, o un error de prohibición indirecta, a ver cómo habían juzgado otros y vinieron a lo mejor a hacer una legítima defensa putativa. Dije, uy, esto debe ser interesante para analizar el caso o para jugar a ver qué teoría del caso armaría alguien desde la defensa o qué teoría del caso armaría alguien desde una acusación. Eso no sé si ese link ustedes lo ven, pero bueno, nada, una pavada. Y después sí, el que les mandé de youtube.com, de la Asociación de Magistrados de Tucumán, donde está lo de la conferencia de Martín Sabelli, que va a hablar del sistema adversarial en épocas de cuarentena, así que vamos a ver qué dice. Yo supongo que seguramente va a sostener que las facultades de un defensor, por ejemplo, al momento de llevar a cabo un contraexamen, en el interrogatorio, indudablemente el defensor se ve de lo más limitado, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. A mí el Martín Sabelli es profesor de jueces en Estados Unidos y de defensores, trabaja en San Francisco. Como es hijo de argentinos, habla perfecto en español, aunque tiene algunas cosas así. Bueno, él ejerce en Estados Unidos y en inglés a diario, ¿no es cierto? Pero es un capo, entrena defensores y jueces, capo. Así que no se lo pierdan, si pueden, véanlo. A las 7 de la tarde arranca. Sí, voy a entrar. Bueno, ahí te mandé el todos sistema de tienen bonos, a ver si ahí, pagás tu bono, Raquel, por favor. Ahí te ¿cómo? mandé por WhatsApp el sistema de bonos, a ver si pagás tus bonos, Raquel, por favor, en tus causas. Gracias, porque si no voy a empezar a quedar como morosa. Morosa, claro, ¿cómo vas a ser morosa? Fátima, gracias porque siempre seguimos aprendiendo. Gracias y gracias chicos. Gracias a ustedes. Estuvo muy bueno hoy. Me encantó. Lo subo en un rato, está el link también, Bárbaro. Muy buena, gracias. Chau, Bárbaro. Arrancamos el viernes que viene con alguna norma. Vamos, Dale, vamos ahí. Buenísimo. Chao, Beso, besos. buen fin de- Chau, Chao. buen fin de. No, eso no va ahí, boludo, va abajo.